columna de Fernando Borroni. Buen día, Víctor Hugo. Quiero tomar la extraordinaria nota de Jorge Alemán, publicada este fin de semana por Página 12. Una nota que realmente es indispensable, tal cual vos me la caracterizaste, porque es indispensable para entender el contexto político en el que vivimos, para desmenuzar el rol de la oposición a este gobierno y el rol de la oposición cuando esa oposición la ejerce la derecha. La nota se titula La técnica del golpe neoliberal, en donde Alemán nos dice con claridad que la democracia, entre otras cosas, es la idea reguladora que permite que el enemigo se sublime a adversario. Es cierto esto, ¿no? La democracia pone, por decirlo de alguna manera, códigos, normas, formas de vincularse, límites, respeto como metodología de acción. Ustedes ganaron el gobierno, ustedes gobiernan, nosotros nos oponemos, y este juego sostiene un sistema democrático. Claro, Alemán dice con claridad que cuando la derecha es oposición esto no sucede. Y dice, la dialéctica entre oposición y gobiernos en lugares donde gobierna el progresismo está desmoronado. Y es así nomás. Para decirlo de otra manera, para la derecha nunca dejamos de ser enemigos. Y la derecha así nos trata, en su mirada, en su accionar. Y nos trata así cuando es gobierno y nos trata así cuando es oposición. La derecha trabaja siempre para consolidar mayores espacios de poder. Por tanto, cuando la derecha es oposición, trabaja para dejar de ser oposición y ser gobierno. ¿Cuándo? ¿Cuando los tiempos democráticos se lo establezcan? No. Cuando ellos generen las condiciones para hacerlo. Por eso, en la esencia misma de la derecha está la lógica de la desestabilización. Por eso son golpistas casi que por naturaleza. En este último tiempo ha nacido en la región un rostro bestial de la derecha, impúdica, que se permite decir cosas frente a la vista de todos, frente a los oídos de todos, sin ningún pudor. Encuentran en el desprecio, en la discriminación, una lógica discursiva que les ayuda a consolidar una base electoral regulada por las emociones y la peor, o las peores de esas emociones. Construyen causas siempre persecutorias para ir en pos del fin último, que es volver al poder, en este caso de la Casa Rosada. No tienen límites, ni éticos, ni morales, ni republicanos. Nunca los han tenido. Se aprovechan de una pandemia, de tragedias, de muertes, de enfermedades, se te meten con los hijos. No hay límites para ellos. Ahora, existe una diferencia brutal entre esta ultraderecha, que hoy es oposición en la Argentina, y el campo nacional y popular. Por supuesto que hay excepciones. Ellos, tanto cuando gobiernan como cuando son oposición, no sienten vergüenza de lo que son, ni de lo que defienden. No les importan los costos, avanzan, y mientras se llevan todo puesto, van transformando valores, leyes, lenguajes, normas, costumbres. ¿Para qué? Para que su bestialidad, tarde o temprano, encaje con ciertas lógicas de normalidad. Claro, a menudo, no siempre, por ejemplo, Cristina Kirchner fue una excepción de esto, pero a menudo, cuando gobernamos, desde el campo nacional y popular, pedimos permiso. Pedimos permiso para defender lo que somos. Pedimos permiso para representar a aquellos que nos han votado, porque al fin y al cabo inconscientemente nos regulan sus valores. Y actuamos en pos de valores, de normativas y de emociones que ha instalado la derecha. Alemán lo dice con enorme claridad en su análisis, cuando dice la derecha, cuando es oposición, trata a los gobiernos progresistas como aberraciones comunistas, anómalas y dictatoriales. Y esto es tan así que lo hacen en la cotidianidad, en lo chiquito, casi en un microrrelato permanente que construye subjetividades, y una vez que lograron construir esa subjetividad, construyen un sentido social, y bajo eso avanzan. La derecha no construye política sobre la verdad y la realidad. La derecha construye política en base a ese propio relato que ha constituido y que le permite allanar el camino para retornar al poder gubernamental. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a esto? Alemán pone varias hipótesis sobre la mesa. Se pregunta, ¿te radicalizás
Claro, es una posibilidad, pero también responde Jorge, cuando te radicalizás comienza el asedio internacional, el poder de fuego del mundo financiero. Entonces, ¿qué haces? Y plantea otra hipótesis. Cedés ante cuestiones claves de los sectores populares porque entendés que ahí podés mediar con el enemigo, que en realidad no practica la oposición, sino que practica casi una guerra instituyente. ¿Qué haces? Y yo creo que esta es la pregunta, interesantísima. ¿Qué hacemos frente a una oposición que va por todo? Hay que responder esta pregunta, ¿no? Con urgencia, o por lo menos, como hizo con enorme claridad Jorge Alemán, abrir el análisis y la discusión.